El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias, ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Esto dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, pero nosotros, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que hablamos por aquí, la lectura. Y como les comentaba al inicio, refiriendo a ese trocito, yo creo que una de las cartas más bellas escritas por Pablo, porque yo a Pablo le tengo como un tema, pero bueno, esta carta es una preciosidad. El amor abarca todas esas cosas luminosas. Pero nosotros, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Ya verán ustedes. Ese es el título de una antología de cuentos de Raymond Carver. Y el cuento que da nombre al libro es el objeto de este episodio de Pónganse a leer con Pedro Julio. Pero este texto no solo es una obra maestra del cuento norteamericano, también es parte de mi historia de vida. Esa historia de vida es compartida, porque uno no va solo por el mundo ahí, tú sabes, en su inmensa solemnidad. Bueno, aunque hay gente que sí, hay gente que le va muy bien sola, en fin. La cosa es que hay alguien muy importante para mí y con quien yo leí este cuento y que pronto se va a embarcar en un viaje de vida fundamental y bueno, y antes de que se vaya, nos apetece hacer apología de la lectura juntos. Señoras y señores, con ustedes, mi hermano de vida y de convento y una de las mentes más brillantes y luminosas con las que yo me he topado en mi vida. El único sobreviviente, me encanta que rompió el silencio, el único sobreviviente de los que entramos en el postulantado. Fray Randy, ahora sí Fray Randy Fernando. Hola Pedro. Es verdad, no había pensado que era el único sobreviviente. Eres el único sobreviviente, Randy Fernando. No tenía tiempo sin recordarlo. Bueno, claro, porque yo te lo recordaba siempre, éramos tú y yo los únicos, fuimos los últimos que llegamos. O sea, a ver, no, los últimos no, ¿cómo se diría? Cierto. Bueno, fuimos los que llegamos más lejos. Los últimos que quedamos. Exacto, exactamente. Y luego ya yo me salí y te quedaste tú. Cierto, wow, tremenda responsabilidad. Vamos a ver hasta dónde llego. Ay, querido, no me digas eso. Mira que yo rezo toda la noche por esa vocación. Mientras llego, ay, gracias, se te agradece. Mientras llego, pues bueno, aquí estamos en esta aventura, ¿no? Me complace pues estar aquí. Bueno, en esta aventura que tú también has emprendido y que creo que si no fueras pasado por acá, no estuvieras allí. No. Entonces, me parece súper interesante, ¿no? Entonces, pues nada, un placer para mí estar acá compartiendo esta lectura que además es de los temas que disfrutamos mucho con nuestra querida profesora María Ramírez, cabe destacarlo. Entonces, creo que también tiene... hay una tercera persona que debería estar aquí casi, pero bueno, sabemos que nos dejó bastante, ¿no? Sí, bueno, ella lo escucha, María Ramírez Delgado escucha esto, así que para mí es una cosa así como gloriosa que la profe nos escucha y sé que nos va a escuchar. Es más, cuando publican Pónganse a leer, yo lo envío en una lista de difusión, me encargaré de escribirle luego a ella, particularmente, profe, esto está dedicado a usted, que nos descubrió esta Por favor. Total, es verdad, se lo merece. Además, yo en un episodio sobre las poetas venezolanas imprescindibles, la gran poeta venezolana imprescindible para mí es María Ramírez Delgado. Wow, con aquella violencia. Me encanta, todavía la recuerdo. El knockout. Pero bueno, no te desvíes, Pedro. Gracias. Es que Randy me conoce muy bien. A ver, Randy, antes de hablar de este cuento, hay que ponerse un poco como en contexto y de poner aquí en contexto a todo el mundo que nos está escuchando. ¿Quién escribió esta joya? El autor de un loco. Un loco y un borracho. El autor es Raymond Carver. Y este caballero nació en Oregon. Esto está como en el noroeste de los Estados Unidos, el 25 de mayo de 1938. Y este hombre fue quizás uno de los escritores más influyentes del siglo XX y no solamente escribió cuentos, también escribió poesía. Y ya saben ustedes que a mí me chifla la poesía. Raymond Carver se interesó por la escritura desde muy chamito, desde muy jovencito. Él estudiaba en la Universidad Estatal de Chico. Ojo, que Chico es el lugar en California donde está la universidad, no es que no era un chico, en la Universidad Estatal de Chico. Y ahí empezó a asistir a un curso de escritura creativa. Aquí yo voy a hacer como un inciso, porque si a ustedes les interesa la escritura y les da nota a escribir,
busquen un curso de estos y apúntense. Pues son súper interesantes, son muy útiles y uno aprende técnica y aprende también y empieza a soltar la mano. Entonces estas cosas son útiles. ¿Tú lo hiciste, Pedro? Sí, yo hice curso? uno. Yo hice uno hace muchos años. Quiero hacer otro. Me gustaría hacer otro. Es que el consejo me lo estás dando a mí, así que bueno, voy a tenerlo en cosas por hacer. Ok, bueno, anótalo por ahí. Vamos a ver si conseguimos uno en línea y nos metemos juntos. Ahora sí, continuamos. El curso de escritura creativa en el que estaba apuntado Carver lo dictaba John Gardner, que era un escritor con un estilo como muy particular, porque Gardner hablaba mucho acerca del poder redentor del arte en la vida de la gente. Y bueno, eso hacen como los amigos y como el arte. Yo no sé, yo creo más que en el poder del arte, en el poder redentor del arte, yo creo en el poder redentor de Dios. Pero creo que como que No, pero el arte tiene una forma en que Dios se puede comunicar a través de eso era lo que te iba a decir. Hombres, ¿no? Para mí Dios se sirve del arte y se sirve de la gente y se sirve, bueno, de las canciones, de la ópera, del cine, de los libros, de la naturaleza. Aunque no crean en él, que es lo más genial. Exacto, aunque no creas en él, no quiere decir que la acción de él no esté ahí. Pero bueno, si nos metemos por ahí, aquí nos va a coger el cerebro. Entonces, este caballero, este señor Gardner, se convirtió como en una influencia muy positiva para Carver. Entonces, bueno, Carver siguió preparándose, se fue a la Universidad Estatal de Humboldt en California, todo en California. California está justo al sur del estado de Oregon, donde él nació. Y en esta época, bueno, trabajó como editor de la revista literaria de la universidad, luego trabajó en una librería, fue conserje nocturno de un hospital, fíjate tú qué curioso, y luego empezó a dar clases en la Universidad de Sacramento, que Sacramento, por cierto, es la capital de California. Esos son de esos datos que no me sirven para nada, pero que yo me sé gracias a un atlas gigante que me regaló mi mamá. Bueno, ok, entonces Raymond Carver empezó a escribir y cada texto que este hombre producía es como una joya, porque tiene como un estilo muy peculiar. Los críticos, de hecho, lo catalogaron como minimalista, es decir, que es un estilo en el que se reduce todo a lo esencial. Aquí hay un despojamiento de los elementos sobrantes o de lo que no es necesario. Eso también yo creo que se lo debemos a su editor, Gordon Lish. Gordon Lish, que era el editor de Carver, luego dijo que él le metía mano a los textos que este hombre le mandaba y entonces como que reducía la cosa, quitaba algunos párrafos, le cambiaba algunos finales, hacía la cosa como más concisa. Entonces, bueno, aquí yo creo que tiene mucho que ver esto. Y quizás yo creo que lo más destacable del estilo de Carver es que él se le ha considerado el padre del realismo sucio, que esto es como una especie de María Luisa Bombal para el realismo mágico, aunque la gente le endilga la paternidad a García Márquez. No, la señora Bombal estuvo antes. Pero, ¿de qué va esto del realismo sucio? ¿Tú te acuerdas de María Luisa Bombal? Yo creo que una vez te compartí un cuento de ella. Creo que sí, pero no recuerdo el cuento. O sea, me resuena la... Yo hablo mucho de María Luisa Bombal porque siento que es como una gran desconocida. Al menos fuera de Chile es una gran desconocida. Ok. Seguimos. ¿De qué va el realismo sucio? Bueno, el realismo sucio es como un movimiento literario que se originó en los Estados Unidos a mediados del siglo XX y es una derivación del minimalismo. Y esta es como la línea de Carver. Los autores que lo desarrollaron buscaban reducir la narración a sus elementos fundamentales. Y ahí se enfocan como en el cuento mismo, en el hecho que narran y que está cargado como de potencia sin necesidad de meterle mucho periquito. En este estilo hay unas características muy definidas. Por ejemplo, es un estilo sobrio, es decir, que busca como la parquedad y la precisión en cada párrafo hasta que llega a un extremo, particularmente en las descripciones. Las descripciones también son como un tema porque aquí se intenta hacer lo más conciso y hasta superficial que se pueda, de manera que los personajes, los lugares, las cosas, los objetos y tal, apenas se nombran. Luego también otra característica es que en la búsqueda por esta precisión,
el uso de los adverbios y los adjetivos quedan reducidos a tal punto que lo que hace que se sugiera el sentido del texto es el contexto que se está narrando. Y finalmente los personajes, y en los personajes este estilo buscaba como narrar o contar cosas que le pasaban a la gente común, a la gente vulgar, a la gente corriente. Y esas cosas eran como la cotidianidad de esa gente. No era nada extraordinario, ni repimpolloso, ni nada por el estilo. Bueno, Carver... Qué magia, qué magia. Sí, sí. Yo creo que me explicas todo el cuento a más profundidad, ¿no? Tú que sí hiciste la tarea. Todo cobra como más sentido, porque es totalmente... Y con este cuentazo, pues la cosa como que es más... Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. El estilo Exacto. de Carver, la historia de vida de Carver, y lo que vamos a compartir ahora de la lectura de este cuento. Bueno, Carver fundó las bases de este estilo en sus cuentos y los llevó como a niveles muy superiores, al punto de que Richard, bueno, la gente que escucha Pónganse a Leer saben que yo tengo un tema con las pronunciaciones. Entonces, bueno, Richard Gottlieb, creo que es Richard Gottlieb. Ustedes comprenderán, aquí la gente es comprensiva y compasiva, que es un destacado autor que fue editor del New Yorker. Llegó a decir que Carver era el mejor cuentista estadounidense y hasta el mejor cuentista del mundo junto con Chekhov. Ya imagínate tú, no te llevo nada. Casi nada. Casi nada, imagínate tú esta cuestión. En este estilo de realismo sucio, Raymond Carver escribió una serie de cuentos. Para ser precisos, 17. Esos 17 cuentos fueron compilados y publicados en 1981 y se convirtieron en un referente, en una obra que le voló la cabeza a más de uno, incluyéndonos a nosotros dos. Y es justamente... Y se la va a volar a ustedes que están escuchando. Y se la va a volar, exactamente, qué buen apunte, Randy. Se la va a volar a la gente que está escuchando esto y que luego de escuchar este episodio se va a ir a buscar de qué hablamos cuando hablamos del amor y se va a dar un banquete con esta maravilla. Precisamente. Valga la publicidad. Valga la publicidad, exactamente. Precisamente de la obra que da título al compendio, a la antología esta de cuentos, es que vamos a hablar el día de hoy en Pónganse a Leer. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Es una obra enmarcada dentro del género ficción minimalista. Así, eso tiene su nombre y su apellido. Ficción, porque narra un suceso inventado por la imaginación del autor. Luego ya veremos que muy inventado, como que... Exactamente, yo te iba a decir, pero esto tiene sus matices. Sí, esto tiene sus matices y como muy... Sí, totalmente. Este como que es el que menos inventado se hizo. Sí, es probable que de todos los 17 cuentos este haya sido... por algo el compendio pues tiene este nombre, ¿no? Exactamente. A ver, hay un marcado interés precisamente en que el lector se detenga en esta historia. Exactamente. ¿Cuál es la intención? No la sabemos. Carver se murió hace un montón de años, no es ni para preguntar. Pero aquí hay saca la ouija. Ay, no, Dios nos libre. Mira que esa es una de las formas en la que uno invoca a fulanito y después a fulanito hay que hacer un exorcismo. Ya te vaina. No, pero lo de fulanito tiene sus matices también, mosca. Sí, ay, Dios mío. Prosigue. Ok, gracias, Randy, gracias. Ajá, vuelvo con el nombre y el apellido de la cuestión, esta ficción minimalista. La ficción, bueno, ya matizamos esto. Y minimalista, porque esos sucesos que se cuentan con un nivel de precisión y despojados de todo aquello que aleje de esa precisión. El cuento del que vamos a hablar, bueno, ya lo he dicho como muchas veces, pero voy a ser muy incisivo porque, bueno, tú sabes que yo soy muy recalcitrante. Es de qué hablamos cuando hablamos del amor. Randy, y te pregunto yo, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿De qué va esta historia? Hablamos tonterías, eso es lo primero. Tonterías. Y cuando lean el cuento se van a dar cuenta de que empieza uno a hablar tantas cosas que no habla de nada, pero detrás de esa nada hay un montón de cosas. O sea, es que es una cosa hasta dicotómica, ¿no? Esto es espectacular. Esto es espectacular. Y lo otro es que hay un componente que no puede faltar cuando hablamos del amor. Yo sé que tú sabes cuál es eso que no puede faltar. Sí, totalmente. Pero dilo tú citando la frase del cuento. Hay una frase que me parece genial de este cuento. Está al principio, casi creo que en el segundo o tercer párrafo, y dice: la ginebra y la tónica circulaban sin parar y surgió no sé cómo el tema del amor.
Y es que ese no sé cómo, vamos, entre el alcohol, que tú sabes que nos hace hacer cosas volátiles. Ay, Randy, no me recuerdas ese episodio. Ay, qué cosa tan triste. Pero pero bueno, no vamos a meternos en esas aguas. Pero ese no sé cómo, Gracias. yo creo que ese no sé cómo, nuestro amigo Raymond se lució con ese pedacito. Ese no sé cómo Sí. llegamos al tema del amor, porque el amor llega así, Julio. ¿No? Pedro Julio, perdón. Sí, no El me amor confundas llega con así. el otro, te lo pido por favor. Sí. El amor llega así, de la nada, no te das cuenta ni con quién ni de quién. Esto es abismal. Para mí, cuando lo descubrí releyendo, me pareció una cosa increíble. Y mira que tiene mucho que ver con lo que decías anteriormente, ¿no? Tan minimalista, tan un detalle que pasa por allí, Ajá. como si nada. Y de repente cuando lo lees, como dices tú, te subyuga y te desbarata. Totalmente. Es que ese trocito es subyugante. A ver. Y así es el amor. Sí, No vos. hay cosa más subyugante que el amor. Que el amor, y es que lo vuelve a uno un esclavo de los sentimientos, es una cosa terrible. Bueno, terrible y preciosa, es sublime y terrible a la vez. Es un amor-odio ahí que uno siente por el amor mismo. Por el amor, sí. Tú sabes que a mí me causó gracia ese trocito también, y yo lo había anotado por aquí en las notas, porque el episodio anterior a este va sobre el banquete, y en el banquete esa gente empieza a hablar del amor en medio de una borrachera. Entonces yo decía, bueno, pero es que ¿acaso hay que beber para hablar del amor, chicos? Eso parece. Eso parece. ¡Uy, Dios mío! Pero Pedro, o sea, no había caído en la cuenta. Cuando hablamos mucho antes de descubrir, o después, no sé en qué momento, pero sí tuvimos una conversa bajo los efectos de la Claro, por eso te dije que no me lo recordaras, por eso te lo dije. ¡Wow! O sea, sabía que era por eso, pero no había caído en la cuenta que el alcohol estaba presente. Claro, el alcohol estaba presente, qué terrible. No podemos contar eso aquí porque imagínate, nos vamos a descubrir ante todo el mundo. Pero solo diré que fue una noche en la que no había supervisión y terminamos en el campanario, que era como mi segunda celda, porque ya luego ese era mi lugar favorito de ese convento, ese campanario, la cúpula de la Virgen. Viendo las estrellas desde Petare, que es donde está el convento carmelita, y bueno, al calor de cierta bebida espirituosa, salió el tema del amor. Del amor. Y qué amor. Y yo ese día empecé a llorar y desde ese día yo no he parado de llorar. La culpa es del amor. No del alcohol. Ojo, es que no es increíble. El alcohol. Hoy. No, la culpa. No es que estamos vueltos nada. No. Para nada. Nada más normalito, empezando con el. Yo creo que lo primero, la botella fue de amor. Porque desde que empezamos hasta que terminamos fue hablar de eso. Sí, totalmente. Bueno, esto es lo que le pasa a esta gente. Esta gente tomándose una botella de ginebra, empiezan a hablar del amor de repente y la conversación surge entre dos parejas que están en una cocina de la casa de una de estas parejas. Son Mel, que es cardiólogo, la esposa de Mel que se llama Teresa, pero le llaman Terry, Laura, que me encanta el detalle que Laura es una secretaria jurídica de un tribunal. Y el marido de Laura, Nick, que es el narrador. Colega tuya. Es una colega, Laura es colega, sí. Y luego vemos que Laura lanza como una reflexión, yo por aquí la tengo anotada, pero eso lo voy a decir más adelante, que es así como muy yo, como si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho eso probablemente. Bueno, yo hubiese dicho lo que dijo, hablando de cosas que hubieses dicho del cuento, mira, yo creo que me hubiese empezado tal cual como empezó Mel, ¿no? Diciendo, no, el amor es aquella cosa, es más espiritual y tal. Aunque después lo bajaría a las realidades más humanas y carnales y me daría cuenta que no es del todo así. Que no es del todo así, pero tiene un componente de espiritualidad. Mel, según nos cuenta la historia, había sido seminarista y esto entonces nos da como un acercamiento aquí a esta figura. Por eso es que digo que lo diría yo, ¿no? Es como yo, echando el cuento. Menos mal que no lo dijo Ed, porque si no ya sabría cómo iba a terminar. Ay, no, Dios no, pero no. La Virgen del Carmen no permitiría eso. Sí. Este caballero, como bueno, él tenía esta digamos, como esta formación, se pone un poco místico y entonces empieza a hablar del amor, que el amor verdadero es el amor espiritual, y entonces él se deja ir como por ahí. Luego, Terry, la esposa de Mel,
Entonces empieza a echar un cuento de una historia terrible que vivió ella con su anterior pareja, pero ella no habla desde el trauma que puede suponer para alguien haber estado involucrado en una relación de este estilo. Esta mujer habla siempre desde la justificación del tipo. Increíble. Y ¿sabes qué me parecía interesante cuando lo releía? Que luego Ed nunca le reprochó, nunca se sintió celoso. Eso me parecía genial. Sí, O sea, sí. porque luego ella contando el cuento y lo defendía capa y espada, y él me amaba aunque me pegaba y tal, no sé qué. O sea, eso es... Y el otro, el esposo, pues. Mel. No, Mel era el esposo. Mel era el esposo, el cardiólogo, y Ed era el ex esposo. Ah, claro, cierto, sí. Disculpa. Mel, sí, exacto, Mel, tranquilo, o sea, más bien le peleaba a ella, pero nunca le reprochó nada. Ese sentimiento que todavía parecía que estaba vivo en ella hacia Ed. Exacto, o sea, lo único que le peleaba es que, ¿cómo tú puedes creer que él te amaba desde eso? Ajá. No, pero nunca le reclamó, bueno, vete con él, o entonces yo no te quiero porque yo no te trato así. No, nada de eso. Él sabía que se querían, entre ellos dos, o desde otra realidad. Y que tenían una forma muy enfermiza de quererse, según la óptica de Mel y de los que estaban ahí, aunque los que estaban ahí como que no quieren entrar al juego y no quieren como emitir sus opiniones, ¿no? Fíjate que hay una frase de Mel que le dice él a los amigos, a Laura y a Nick, ¿no? Como para justificar por qué esta mujer se le va la vida defendiendo al tipo que le pegaba, que decía que la amaba y lo que hacía era que la ponía a parir. Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que ella es de la escuela de darme una patada y sentiré cuánto me ama. Y a mí eso me causó una gracia. Sí, a mí también. Me causó mucha gracia porque cuando yo leía esto, yo decía, terapia. Amiga, date cuenta, terapia, necesitamos terapia aquí. O sea, no, por el amor de Cristo Redentor. Pero como menos mal que no se juntó con un psicólogo, porque bueno, menos mal que fue cardiólogo. Es un cardiólogo. No del corazón de lo espiritual, ¿ves? Fíjate, sino del corazón de carne, ¿ves? Yo creo que por eso también el muchacho, el hombre era como más, incisivo, ¿no? Bueno, un cardiólogo, ¿no? Doctor, tú sabes más lo que es y no puede ser de otra manera, entonces, interesante, sí. mira. Sí, va como al punto. Exacto. Entonces ellos, los el cuatro... funciona así, con la aorta, no con los sentimientos, ¿sabes? Sí, aunque uno diga que no, realmente funciona así. Sí, exacto. ¿Tú te acuerdas, Randy? Mantiene vivo. Exacto. Wow. Gracias a la acción bombeadora que lleva, pues. O sea, está ahí todo el tiempo, dale que te pego, no descansa. Pero un corazón sin sentimiento sería muerte, ¿no? Totalmente, pero ahí entro yo, como en... Tú sabes que yo le echo mucha cabeza a todo. Entonces, no, casi. Ahí entro yo a pensar, y entonces, pero el nicho donde se alojan los sentimientos, ¿dónde está por fin? En el cerebro, en el corazón. Algo de mí quiere creer que está en el corazón, pero algo de mí sabe que está en el cerebro. En el cerebro que está, pero es que es un todo. Pero bueno, ¿viste cómo uno empieza a hablar del amor y empieza a hablar tonterías? Y termina divagando y yéndose por ahí. Bueno, esto es lo que le pasa a esta gente. O sea, esta gente... Cual, o sea, estamos viviendo la experiencia del cuento. Replicando la escena. Fíjate, pero sin la ginebra, sí. Mira, pensamos en lo mismo. Nos falta la ginebra. Como diría nuestra amiga Elvira, esto merece un trago. Epa, saludos a Elvira. Muchos saludos a Elvira. Bueno, pero ahora te mando un mensaje para que le mandes saludos a Elvira. Ajá. La cosa es que esta gente agarra como hilo conductor la experiencia horrenda de Terry con el ex marido, con Ed, y de ahí se van y empiezan a hablar y a echar cuentos de qué creen ellos que va el amor y de qué hablamos cuando hablamos del amor. Y este amor que presentaba Terry con el ex esposo era un amor disfuncional. Yo no sé si eso puede llamar amor, pero era una relación en todo caso disfuncional. Aquí había de todo, había violencia física, había codependencia. Pregúntale a Terry, ¿qué te dirá? Era amor. Era el amor. Forma. Era su y qué terrible. Forma de amar. No es que era amor, es que era su forma. Era su forma. Y ella lo comprendió. Eso es lo más abismal. Ella hizo consciente que ella era el objeto de amor de ese carajo. Y esa fue la conversación que nosotros tuvimos después de que leímos el cuento. ¿Te acuerdas? Sí. Como 3 meses con ese, y soy objeto, y soy sujeto. Y sí,
Y yo defendiendo que yo era que yo veía objetos de amor, pero luego ya tú me decías que no, que eso era como muy banalizar a la Y gente. eso fue gracias a este cuento. Y creo que Ujú. por eso nos voló la cabeza. 3 meses, no sé, 6 meses, y cada vez que hablamos en la mesa y bueno, tú Salía sabes que el yo siempre cuento. por la contraria, pues mira, salía eso de el objeto del amor. Eso es otra cosa interesante que el cuento pues deja ahí ver nuestro amigo Raymond, tan bello él. Sí, que va dejando como perlitas en cada párrafo, ¿no? O sea, cada párrafo de esta historia tiene una frase o una línea que es lapidaria. O sea, que te pone a pensar y desata toda una línea de pensamiento. Pues por ahí te puedes ir. Bueno, ahí Luego, se las bueno, ajá, bueno, lo que estamos diciendo. Terry insiste en que Ed la amaba. Mel dice que no la ama, que eso no es una forma en que alguien puede amar a otra persona. Y entonces empieza a echar el cuento Mel desde su experiencia, ¿no? O sea, cómo vivió él la ruptura de Terry con este hombre que era un desastre. Dice que les amenazaba, dice que el tipo no toleraba que Terry lo hubiera dejado por otro, los acosaba por teléfono, los llamaba por teléfono y les decía cosas horribles, los perseguía, al punto de que la novela. era una La novela. novela mayamera. Así, Sí, total, pero bueno, aquí faltaba era Víctor Cámara con su peluca y no sé quién será la actriz en la cuestión esta. Lupita. Una de estas, una Lupita Ferrer, que yo le tengo tanto cariño a Lupita Ferrer. Entonces, bueno, Terry, o sea, Mel está echando ese cuento de que esto era terrible, o sea, mira todo lo que sufrimos por culpa de este hombre. Y Terry sigue defendiéndolo. Ella está ahí en su punto, en su trinchera, diciendo que no, que este tipo la amaba. Y ella luego tiene como una frase que a mí me voló la cabeza, entre las muchas voladas de cabeza de este cuento, que es que ella dice, para justificarlo, dice, bueno, él me amaba, yo puedo, digamos, como demostrar que él me amaba porque él era capaz de morir por ese amor. Total. Entonces, ajá, piensa uno aquí, echando la cabeza a esto. ¿Es acaso eso el amor? O sea, ¿el amor te lleva a eso? ¿A la muerte? O a matar. ¿O a matar? Porque luego él la quería matar. ¿Verdad? Él la quería matar a ella. De manera que matándola, según su psique, pues la poseía, ¿no? Pero luego termina matándose él, ¿no? Por lo que deja ver la historia. Termina matándose él. Y muere de amor. Exacto, y no muere de amor, para mí ese hombre muere de soberbia, de otras cosas, de cosas terribles. Pero según la misma Terry, pues él muere de amor, ¿no? Exactamente, ella insiste en justificarle por el amor y desde el amor. Pero bueno, y tú sabes una cosa interesante, Pedro, que ahorita aquí analizando, ella nunca, o creo yo, no recuerdo, pero creo que ella nunca dice yo lo amaba. No, jamás. Eso es crucial, creo yo. Sí, ella nunca lo admite, ella nunca lo dice. Es más, no sabemos si lo sentía, si ella sentía amor por él. Entonces eso es una incógnita que a mí también me quedaba así. Y bueno, luego con el final te deja todo así. El final es, bueno, no podemos contarlo porque imagínate tú. No, hacemos spoiler, no podemos hacer spoiler. Más spoiler del que estamos haciendo, pero el final es lapidario. Sombrío, vamos, yo lo diría sombrío. También, sí, es muy lúgubre también. Sí, sordio, como me decía Rulito, sordio. Yo me lo imaginaba así toda la cosa y decía, y te deja así, en un vacío. Ajá. Increíble. Y te pone a pensar, que yo creo que ahí radica la, no sé, la calidad del texto. Y luego, ¿sabes lo genial también? Esto ya hablando del compendio de la obra, no he leído, pero este cuento es el penúltimo de la obra. Sí. Y resulta que el último cuento se llama Una cosa más. Uh-huh. Eso me pareció, pero brillante, o sea, es que todo está súper pensado, ¿no? Sí, yo he leído algunos de los cuentos, pero este último no lo he leído. Y bueno, tengo que leerlo, porque es que... Y comienza con una, aquí que lo tengo aquí a la mano, y dice, la noche. Y esa conexión ahí con la noche, es que me voló la cabeza cuando me di cuenta de ese detalle. Y bueno, ya, yo creo que claro, no pasa de hoy. Claro, porque, a ver, sin intención de hacer spoiler, esto termina de noche. O sea, esta gente, este cuento arranca con el sol entrando por la ventana de la cocina.
Y esta gente se pone a hablar y el sol se va yendo. No, yo era para empezar a tomar. Ya, sí. Bueno. Bueno, y aquí nos va a agarrar la noche si seguimos hablando. ¿Viste? Exacto, No sí, sé. sí, sí. Ya, vamos a meterle piquete, vamos a meterle chola aquí a esta cuestión. Mel que él estaba tomándose su ginebra, pues Mel empieza, tú sabes, a encarburarse un poco, se pone un poco, vamos a decirlo así como borracho, alicorado. Y entonces, él empieza a hablar del amor, pero entonces se mete como, pues se pasea como por el amor eros y habla del sentimiento corporal y de entonces todas las cosas que te puede generar vuelvo yo con mi término favorito, con ese objeto de amor. Y entonces todas esas cosas que te pasan por la cabeza. También se mete con el filia y entonces él habla así como de que el amor que siente por los amigos y cómo ama él a Laura y a Nick, así como él ama a Terry. Entonces eso se pone así como una confesión, él, ahí en medio de la borrachera. Y él para como justificar su punto de partida, que era que el amor era una cosa como muy espiritual y que trascendía a acontecimientos y a gestos que nosotros, digamos, que no podíamos poner meramente en lo corporal, él narra un acontecimiento del que él fue testigo hace poco, porque resulta que una parejita de ancianos fue víctima de un accidente automovilístico. Entonces, iba un quinceañero borracho, estos conductores borrachos, Dios mío, yo tengo una historia con esta gente, choca a los viejitos y en el choque el muchacho se muere, pero la pareja de ancianitos quedan vivos y muy malogrados. Se los llevan para el hospital, entonces los tienen en terapia intensiva, tienen un montón de fracturas y cuando ellos empiezan como a recuperarse, los pasan a una habitación y estaban todos enyesados, o sea, los habían vendado por todas partes, lo único que le quedaba como al aire fuera de la venda eran los ojitos y la boquita. Y él cuenta Como de película. Como de película, sí, sí, yo me imaginaba. No, y lo dice ahí él. Sí, sí, él dice que es de película. Él dice que parece que aquello era como una historia como muy cinematográfica. La misma la momia que uno ve en la cama con la pierna alzada en el hospital. Así, ajá, tal cual, exactamente. Entonces, este señor llega y se entristece. El viejito de la pareja se empieza a entristecer. Y Mel piensa que la tristeza de este caballero se debe a que él piensa que la señora se va a morir. Y se pone a hablar con el viejito. Y se da cuenta que este señor no está triste porque él piensa que la señora se va a morir. Él sabe que se va a recuperar y él sabe también que él se va a recuperar. Él está como muy convencido de eso, quizá en nombre del amor. La cosa es que este señor está muy triste porque la causa de esta congoja es que como los vendaron tanto, hasta las pestañas, él no podía moverse para ver a su esposa. O sea, lo que lo entristecía era que él no podía verla. El dolor era nada, el dolor físico, vamos. Comparado con aquel drama de no ver a la esposa. A la esposa. Entonces, que si lo conectamos con la historia de Ed, pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el desgarramiento que ese hombre sentía por no tener a la Terry con él era más grande que no tenerla, ¿no? Que todo lo que hizo. Exactamente. Pero eso era nada. Eso no sufría por eso, sufría por no tenerlo. Por no tenerla, exactamente. Y ahí entra un tema de las reflexiones del amor. Esa te hace hacer cosas geniales y estúpidas también, pero te hace hacer cosas, pues. Sí. Te da sentido a tu vida, ¿no? Porque si tú no amas nada, yo creo, Pedro, sí. Uno tiene que, aunque sea su teléfono, si uno no ama nada, sea o no corresponde, pero que uno ame algo, porque si uno no ama nada o alguien, creo que el alguien es más vital que algo, ¿no? Sí, totalmente. Esta vida no merece nada, no merece la pena, y por eso quizás el carajo, pues, mira, terminó como terminó. Randy, porque ya que... Ajá. Ya que le quedaba. Exacto. Yo me voy a quedar con esa frase del sentido que le da a la vida el amar. Oh. Y no importa, y me encantó que dijeras eso, no importa si no es correspondido. Fíjate que tú quizás fuiste testigo presencial y además que fuiste mi confesor en una temporada
con un tema de esos, No, y no, se sufre mucho, pero uno se lo vacila. no, genial, uno se lo pasa bomba. Sí, sí. O sea, que yo era una cosa terrible. Bueno, no digo yo que yo empecé a llorar en aquella época y no paré nunca. Pero es algo que hay que vivirlo. O sea, es lo que te da vida. Exacto. Sí, luego ahí todo lo cristiano pues toma, ya uno empieza como a comprenderlo mejor. No, mira, sufro, pero tú digo, o sea, pero es vida, pero ¿qué es esto? Sí, ¿Qué clase de vida es esto? Pues bueno, es que es la vida. Se pone uno Juan de la Cruz aquí. Sí. Oye, por cierto, tenía una referencia a Juan de la Cruz, gracias por acotarlo, porque él llega en uno de sus poemas y que dice, ¿no? En esas escrituras sublimes de él, llega y dice, ¿no? Con la relación con Dios, y él cita palabras más, palabras menos, y él dice, no sé que me cautiva, ¿no? En Ay, esa relación. sí. Y es como, él está repitiendo allí, es el balbuceo del niño, ¿no? Uh-huh. Y es que, claro, no tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos del amor? Es que no sabemos. No y sabemos. Entonces, creo que es un místico de los grandes, logra dar una definición de esa relación con ese amor tan perfecto, que no hay amor más perfecto que el de Dios. Total. Entonces, todavía no sé cómo definirlo, ¿no? O sea, el mismo Juan de la Cruz, que vamos, que estaba más cerca que uno. Imagínate, él no pudo encasillarlo, no pudo decir nada. Entonces, no. ¿Qué habló San Juan de la Cruz cuando hablaba del amor? Pues nada, no sabía tampoco qué decir. Y eso es abismal. Estamos hablando de un hombre del siglo XVI, XV, por allá. Sí. Y Raymond, que es del siglo XX. Entonces, imagínate, súper interesante ¿no? Que lo abismo bueno, y luego tenemos a Platón por allá con el banquete, más abismal todavía, y todavía no sabemos qué decir de este tema tan asombroso que le da sentido a la vida. Imagínate tú, le da sentido y no sabemos cómo. Y no sabemos de qué manera, tal cual, exactamente. Wow. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que hasta aquí vamos a dar un poco la reflexión del cuento para picar más la curiosidad de la gente, porque nos va a coger sereno. Pero a mí me gustaría que nosotros, bueno, ya dijimos que llegamos a esta historia gracias a la poeta y profesora de filosofía María Ramírez Delgado, pero a mí me gustaría echar el cuento aquí de dónde leímos nosotros esto, de qué manera lo leímos, cuándo fue que lo leímos. Bueno, ¿cuándo? No me acuerdo yo la fecha, pero bueno. Yo lo debo tener por ahí, anotado, seguro que lo tengo anotado por ahí en el diario de aquella época, pero bueno, echa tú el cuento, porque tú lo tienes más fresco que yo. Yo lo que recuerdo es que nuestra profesora, pues en cada clase nos dejaba así algo, léanse esto, bueno, si quieren, ¿no? Si pueden, si tienen tiempo, que nunca teníamos, pero bueno. esto habla de eso. Y bueno, una de esas, pues fue esta pieza, ¿no? Es el cuento de que hablamos cuando hablamos del amor. Y pues un día de esos que nos íbamos al seminario, que nos levantábamos a las 5:15 de la mañana y que salíamos a las 7:15 de aquí de Petare hasta Latillo, pues vamos en nuestro Octra cuando el carro estaba bueno. Cuando había carros, sí, cuando había carros, porque después nos tocaba pedirle la cola a los operarios. Exacto. Con el carro salíamos más tarde y más tranquilos. Y en una de esas, pues deberíamos leer el cuento. No sé por qué no recuerdo lo que pasó para que llegáramos a leerlo. El caso es que, bueno, empezamos a leerlo y el cuento sí recuerdo que nos duró. ¿Cuánto dura leer un cuento? Desde Petare a Latillo en un Octra. En un Octra, sí, tal cual. O sea, fue empezar a leerlo mientras salíamos del barrio y terminar llegando a la muralla, en el Latillo, allá en Caracas. Tal cual, llegando casi cerquita del seminario. Entonces la cosa es súper genial. Y recuerdo que lo leí yo y a mí me marea. Hay cosas que me incomodan muchísimo. Leer mientras están manejando. Y sin embargo, claro, me costó, ¿no? Yo creo que terminé. Yo tuve la sensación de ellos, ¿no? Yo estaba también borracho sin el alcohol, pero estaba mareado, pues. ¡Ay, qué maravilla! Fíjate tú, esa... No recordaba eso. Con el... Y pues nada, yo sí recuerdo también que lo que quedó después que terminé de leer fue un silencio, aparte que ya estamos llegando, pero fue un silencio sepulcral. Y que... Bueno, luego llegamos, ¿no? Tal, buenos días, y después fue que empezamos a hablar del cuento, y no del cuento, porque nunca, creo que más hablamos nosotros hoy del cuento que en esos días. En ese momento, sí.
llegamos a eso, nos enfrascamos en eso. ¿Cuál es el objeto del amor? Esa fue lo que nos dejó en ese momento, ese cuento. Solamente esa premisa. Y ahí se nos fue la vida después en el convento hablando del objeto del amor. Del objeto Imagínate. del amor. Ay, Dios. Lo que llegó pues a significar el cuento. Fue como un acontecimiento, fue un acontecimiento realmente muy relevante para nosotros en ese momento leer ese cuento de esa forma. Fíjate que, a ver, Randy lo recuerda que íbamos al seminario, yo lo recordaba que íbamos a otro sitio, pero bueno, me voy a confiar más de Randy porque en aquella época pues mi pobre cabecita no estaba como muy en su lugar y yo no sé si anoté eso en el diario, voy a tener que recuperar esos diarios. Fíjate, Randy, al final de toda esta historia, y así como para dejar a la gente más picada con este cuento, es que Mel dice en un punto, no al final del cuento, sino como al inicio, ¿no? En las primeras páginas, Mel llega a decir que deberíamos sentirnos avergonzados, porque aparentemente nosotros no sabemos de qué hablamos cuando hablamos del amor. Mira que hablamos tanto, tiene razón. Sí, o sea, él dice algo así como eso, o sea, deberían sentir vergüenza de no saber de qué hablan cuando hablan del amor, de todas las pamplinas y las patrañas y las cosas que dicen. Bueno, y luego él tampoco es que dijo mucho de eso, ¿no? Eso, ¿ves? Él tampoco sabía. Él tampoco sabía, lo que da, él da y expone algunas experiencias que él cree que es amor. Dios mío, los comentarios deberían de estar candela esta semana. Y yo espero que sí. Bueno, bueno, ya va, momento. La gente, a ver, gente, ustedes, después que escuchen este episodio, después que lean de qué hablamos cuando hablamos del amor, van a leer todos los cuentos, pero este cuento específicamente, ustedes, por favor, por lo que más quieran, váyanse a la página de Culturizando, si es que escuchan el podcast por ahí, o a mis redes, ¿no? @PedroCenoa en Instagram y en Twitter, y compartan sus reflexiones y sus opiniones. O sea, es necesario para nosotros, y nosotros queremos saber qué opinan ustedes de esta historia, porque esta historia fue determinante para nosotros, ya lo han visto aquí. Entonces, yo ojalá les pique, ¿no? Les genere algo en qué pensar acerca del amor. Totalmente. Bueno, gente, Aunque, mira, aquí sean las cosas sucias del amor, no importa. Pero que piensen. Oye, sí. Bueno, gente, aquí nos va a agarrar el sereno pensando en las cosas sucias del amor, y en cualquier momento va a sonar la campana para que Randy vaya a rezar completa. Entonces, esto, por cierto que se me recordó un cuento. Tú sabes que una vez estaba yo hablando por audios con mi amigo Jamal Al-Gindawi, estando en el convento, y le dije, en cualquier momento te voy a dejar porque van a tocar la campana para rezar completa. Y tocaron la campana y la campana se fue en el audio, y ese audio lo conserva Gamal todavía. Ese audio con la campana sonando en el fondo de la campana para rezar completo. Fray Randy, por favor, despídete de esta gente maravillosa que nos escucha antes de irnos. Bueno, pues nada, un placer para mí haber compartido este rato. Yo creo que el amor, bueno, se queda corto con este tiempo. Espero que no se les haya hecho tedioso. Yo la pasé genial. Recordar siempre también es una forma de amar. Así que nada, creo que los dejo con eso. Y espero leer sus comentarios para también ver qué piensa la gente, ¿no? Claro que sí. Cuenta con eso. Querramos o no, nos moviliza. No, sí, totalmente, es una fuerza motor. Bueno, gente, ya lo ha dicho Randy, esperamos saber y conocer sus opiniones, y espero yo también, así como con Ansel López, que ustedes se devoren estas historias de este señor. Y escribió cosas muy buenas este hombre, ¿eh? Cuidado, que escribió unas cosas fantásticas. Gente, nosotros nos vamos, pero antes de irnos, tenemos que recordar la consigna. Ya la saben ustedes. A ver, Randy, dilo conmigo. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.